Muy bien, hola a todos y todas. Bueno, vamos a comenzar a medida que la gente va entrando. Déjenme volver a compartir mi pantalla. Muy bien, bienvenidos a todos a esta quinta edición de El agua en las comunicaciones. El agua en las comunicaciones es un programa que está financiado por la Fundación Grundfos. Así que me gustaría dar las gracias personalmente a Anne Bisgard Christensen y a Virginia Newton-Lewis, quienes han hecho posible este programa. Antes de comenzar, les invito a seleccionar el idioma de su preferencia en el que quieran escuchar este programa. Pueden elegir en inglés, en español o en árabe. Tenemos a nuestros intérpretes hoy con nosotros. Así que en la barra inferior de Zoom van a ver el icono del mundo donde dice interpretación. Si no lo ven, puede ser que esté dentro a More o a más. Pueden abrir ahí el menú y van a poder seleccionar inglés, español o árabe. Para poder asegurarnos de poder escucharnos y participar todos en nuestro propio idioma. Hoy tenemos un número récord para el agua en las comunicaciones, más de 1.600 registrados. Así que muchas gracias a todos los que estén acá, los que están interesados en este programa. Pero pueden entender que con un número tan grande de personas, no vamos a poder escuchar la opinión de todos siempre en la sesión. Pero por supuesto, queremos escucharlos. Así que si quieren enviarnos sus preguntas, sus comentarios en el chat, pueden hacerlo y vamos a intentar responderlas. Y siempre pueden mandarme un mail a cecil.org si necesitan algo o podemos chatear por esta ventana. Bueno, hablando de mí, soy Céline Pilonhue. Estaré acá con ustedes en las próximas 8 sesiones como moderadora. Trabajo en comunicaciones ya desde hace 15 años, especializada en justicia climática y de género. Y hoy estoy con Chef-Unmi Adebote, quien es un profesional del medio, comunicador profesional del medio ambiente y nos va a ayudar tras bambalinas para asegurarse de que todo funcione a la perfección para todos. Así que, por supuesto, pueden mandarle mensajes también a él si necesitan ayuda. Y gracias, Shay, por tu apoyo hoy. Gracias, gracias y bienvenidos a todos. Antes de entrar en la primera sesión, quería darles una descripción general del programa. Como decía, tenemos 8 sesiones comenzando hoy, todos los martes y jueves. Cada sesión dura una hora y media, excepto el taller del 12 de junio, que va a durar 2 horas. Si están escuchando esto, significa que han encontrado el enlace de Zoom para todas las sesiones. Guárdenlo porque van a utilizar el mismo enlace para todas las sesiones, todos los martes y jueves. Aunque el programa sea de 8 sesiones, son opcionales. Pueden estar presentes en los que les parezcan las más interesantes, pero para la parte del taller durante los jueves, les recomendaría estar presentes en toda la sesión, dedicarles todo su tiempo para poder disfrutar de la metodología y aprovechar al máximo. Todos los paneles y las presentaciones serán grabadas, entonces van a poder volver a verlo cuando deseen, pero como necesitamos edición de español y árabe, recuerden que para compartir con ustedes esto vamos a tener un par de días necesarios para poder compartirlo y vamos a mandarles un correo electrónico después de la sesión. También algunos de ustedes han solicitado certificado. Por supuesto, es posible, se van a emitir certificados previa solicitud y les vamos a proporcionar
al final del programa completo. Como les decía, estoy siempre disponible para sus preguntas, sus comentarios y pueden mandarme un correo cuando deseen. El programa está centrado en 4 bloques, 4 semanas. Esta semana vamos a estar introduciendo en la acción del agua para el clima, el papel del agua en la acción climática. Vamos a tener un taller el jueves centrándonos en el lenguaje y en cómo hacer que llegue el mensaje. La semana luego vamos a tener las historias valiosas sobre el agua. Vamos a tener a Shay, quien va a estar dando la bienvenida a comunicadores, a periodistas expertos en el agua en el mundo. Y la semana siguiente, el jueves, vamos a tener el taller un poquito más largo para hacer un poco más de pensamiento creativo sobre el storytelling. La semana siguiente va a estar organizado por Makasa Lukifor, quien es un representante indígena de Canadá, quien va a armar un panel con gente de su comunidad. Así que les rogamos que vengan a esa sesión. Vamos a tener en esas sesiones los equipos que han unido datos con storytelling. Y la última semana vamos a tener una discusión de panel con personas de México que unen el poder corporativo y las discusiones con las granjas en Perú. Y el último jueves vamos a hablar sobre el humor y la comedia para ayudar la acción climática. Y voy a compartir con ustedes todo el programa, si no lo tienen, en el correo de seguimiento. También vamos a compartir más información y en agosto muchas veces tenemos una sesión adicional antes de la Semana del Agua. Entonces vamos a poder ver ahí resumidas las discusiones en la World Wide Week. Y lo que nos gustaría durante esta semana es hacer que la sesión sea la propia. Van a poder compartir sus historias, sus proyectos, algo para ustedes muy importante. Y vamos a compartir los detalles de esto en algunos días, pero simplemente para decirles que probablemente, no, que seguramente vamos a hacerlo a principios de enero. Y luego, por supuesto, la Semana Mundial del Agua del 25 al 29 de agosto en línea y en Estocolmo. Pueden comprar sus entradas y si no pueden venir si pueden venir físicamente, nos vamos a encontrar ahí. Vamos a encontrarnos en el stand de la Station. Pero también pueden compartir el tiempo con nosotros en línea y será gratuito. Entonces van a poder ver todo lo que nos van a contar Maggie, José, y va a ser realmente un muy buen modo de entrar en profundidad en lo que vamos a estar conversando hoy. Muy bien. Bueno, creo que ya he hablado mucho. Espero que estén emocionadas para esta semana y si quieren contarnos cómo se sienten en el chat o aprovechar para presentarse o compartir un emoji sobre cómo se están sintiendo, están emocionados, tienen miedo, nervios, cuéntenos con un emoji. Y mientras que ustedes van haciendo eso, quisiera presentarles a nuestros dos oradores de hoy. Tenemos a Maggie White, que es directora senior de responsable de políticas y procesos internacionales. Ha trabajado durante más de 25 días en el sector, desde desarrollo basado en comunidades, resiliencia del agua, involucración. Maggie está involucrada en la preparación de la Conferencia del Agua de la ONU 2026, la Estrategia del Agua del Sistema de la ONU, la CNULD, la CDB, y son un montón de acrónimos que vamos a poder conocer en profundidad en unos minutos. Y después de mi presentación vamos a tener también a José Pablo Morillo, que trabaja en el comité de la Semana Mundial del Agua.
se unió en el 2021, ha contribuido a nuestro programa y es un experto en temáticas del agua, climáticas, ha trabajado en UNEP, GAZ y las autoridades de Costa Rica. Así que bienvenidos, Maggie y José, les dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Cecil. Voy a compartir así mi presentación. Espero que puedan verla. Muy bien, hola a todos, estoy muy emocionada de estar acá con ustedes y también ver la diversidad de participantes que tenemos en línea. Vamos a entrar en profundidad en el viaje de procesos globales y como dice Cecil, llevo ya un tiempo trabajando acá, así que tengo mucho para compartir con ustedes. Pero este es solo el comienzo para algunos de ustedes en sus viajes. Estaré feliz de continuar con ustedes. Si tienen ideas en las que quisieran involucrarse más, no duden en ponerse en contacto conmigo. Estoy muy agradecida por la oportunidad que se me ha dado con la Grand Fest Foundation en este tema. Y siguiendo a la Semana Mundial del Agua, me ha dado tiempo de reflexionar sobre lo que todavía se puede hacer, recordando lo que ya se ha hecho y en dónde nos encontramos. Y se han hecho grandes avances con respecto al agua en los procesos globales. La primera conferencia de las Naciones Unidas que destacó el agua y su importancia fue en 1977, hace más de 50 años. Y podemos decir que han sido pasos pequeños en elevar estos procesos, yendo hacia los objetivos de desarrollo, la higienización, los objetivos de desarrollo sostenibles en el ODS 6 y también ver otros ODS, por supuesto, la década internacional del agua en el 2018, así que pasos pequeños durante los primeros 40 años, pero la aceleración real ha sido en los últimos 10 años, en particular en los últimos 5. Ha sido muy emocionante en realidad ver nuevamente cómo el agua llegaba a los más altos niveles en los procesos globales con la conferencia global en 2023 en Nueva York, bajo el liderazgo de Tayikistán y Holanda, porque hasta ahora no era priorizada tanto como hubiésemos esperado, aunque sea un pilar para llegar a nuestros objetivos de desarrollo sostenible con respecto a los temas sociales, económicos o ambientales. El resultado de esta conferencia en el 2023 fue que necesitamos más reuniones para poder discutir sobre cómo el tema del agua se está tratando, cómo se toman las decisiones con respecto al agua y las implementaciones de las cuestiones del agua en las regiones y en los países. Y después de eso tenemos otra conferencia del agua que se realizará en el 2026 bajo el liderazgo de Senegal, la UAE, y será a fines de la Agenda 2030 para ver cómo estamos progresando. También la estrategia del agua, ONU, donde hay una gran necesidad de coordinarnos y organizarnos entre Estados miembros y agencias y cómo implementamos el agua. Y por supuesto, el año pasado, uno de los temas clave de la Conferencia del Agua fue que tenemos un enviado especial dedicado. Entonces, tenemos así un embajador del agua. El agua ha progresado seguramente en el proceso climático y mañana tenemos en realidad un lanzamiento muy importante de la estrategia de resiliencia del agua europea para ver cómo se están tratando las cuestiones del agua en el continente, pero también en puntos internacionales. Pero también hay mucho por hacer en este ámbito. Hay enormes carencias con respecto a tratar el agua en la gobernanza global, en los procesos globales y lo que está sucediendo a nivel local. Aunque la primera conferencia fue en 1977, donde se lanzó la década del agua potable, vemos que el objetivo ha sido dar acceso al agua potable para todos. 50 años más tarde, 2,2 mil millones de personas carecen de acceso a suministros de agua adecuada y 400 mil millones de un saneamiento adecuado. Entonces tenemos que asegurarnos de tener una gestión
y disposición del agua y saneamiento para todos. Y se estima que en el 2040, el 40% de la población mundial podría enfrentarse a un riesgo grave de escasez del agua. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Aunque las discusiones y algunas decisiones se estén tomando con respecto al agua a nivel global, la situación es tremenda. Podemos hablar sobre el aumento de la población en los últimos años de 4.000 millones a 8.000 millones. Y también el consumo excesivo y la contaminación. Perdón, si puedes hablar un poquito más lentamente para que los intérpretes también puedan seguirte. Sí, por supuesto, perdón, es que me apasiono, me emociono y voy muy rápido. Sí, por supuesto, gracias. Bueno, entonces realmente tenemos que ver cómo se está tratando el tema del agua en áreas que dependen del agua, como producción de alimentos, la industria, la urbanización, la energía, las nuevas tecnologías y la construcción. Y por supuesto el cambio climático que ha tenido un gran impacto y la gestión del recurso del agua. Entonces los temas principales es una falta de voluntad política para dar prioridad al agua, la falta de inversiones. Nos sigue faltando un órgano decisorio específico de las Naciones Unidas y una rendición de cuentas clara. Y lo que muchas veces vemos es que hay algunos problemas con respecto a la producción, las industrias. Damos prioridad a la energía, al agua, al sector industrial en vez de a la gestión del agua. Si vemos más de cerca también en el espacio climático, pensaríamos que el agua es el clima y el clima es el agua. Más o menos el 90% de la manifestación del clima es a través del agua. Pero en realidad, incluso si en la COP21 abrimos las discusiones no solo en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, sino también mirando qué se puede hacer en el espacio de adaptación, vemos que los países no están dando prioridad al agua cuando hacen planes sobre cómo van a llegar al objetivo de 1,5 grados Celsius que se ha acordado. Podemos ver que el análisis de las contribuciones nacionales, NDCs, que es lo que aspiran a hacer los países, podemos ver la dimensión del agua, que es una prioridad baja. La Convención del Agua y lo que se publicó este año realmente muestra los temas grandes que tenemos con respecto a la implementación del agua, incluso en el espacio de adaptación con respecto a los planes de adaptación, que es la otra ilustración que pueden ver. Siguen viendo que el agua puede ser una prioridad pequeña, pero solo en el suministro de agua. No vemos que se piense en el agua para la biodiversidad, para los bosques, cómo se utiliza la biodiversidad para la producción de energía, el desarrollo de energías nucleares y qué significa realmente tener ciudades amigables que puedan ser resilientes al cambio climático, poniendo el agua al centro de su planificación. Entonces estamos pensando en cómo construir un plan de acción climática resiliente que ponga el agua al centro de la Convención Climática, pero también de las convenciones de Río. Y esas convenciones de Río generalmente hablamos de la cumbre de la Tierra del 92, creamos esta convención, la UNCBD, la CBD, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención de la ONU para la lucha contra la desertificación y la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático. Aquí se trata de equilibrar entre un agua muy sucia, insuficiente o demasiada. Y el agua está realmente en el centro si queremos implementar estas tres convenciones. Entonces, si tenemos agua de buena calidad, tenemos buenos ecosistemas saludables y buena biodiversidad. Así podemos evitar sequías, degradación y asegurar la producción alimenticia. Si tenemos un modo resiliente de gestionar nuestros recursos, vamos a poder evitar todas las catástrofes y el coste del cambio climático en nuestras sociedades y las consecuencias económicas que vendrán de esto. Entonces, cuando pensamos en reformar el sistema de la ONU, el agua realmente puede ser una herramienta para poder dar espacio a una implementación más eficaz de la agenda global, pero también asegurarse de que sea eficaz.
Entonces, ¿qué es lo que está faltando actualmente? En Siwi identificamos que tenemos que unir lo que está dividido, crear oportunidades de diálogo, generar confianza sobre estas diferentes necesidades que tenemos. Agua para la gente, agua para el ambiente, agua para la economía, agua para los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que tener un modo más policéntrico de gobernar nuestros recursos hídricos y traer los diferentes sectores, promoviendo el conocimiento, la experticia y las colaboraciones. Así podemos hacer cerrar las brechas. Para esto tenemos dos caminos principales. Uno tiene que ver con la Semana Mundial del Agua y José nos va a hablar sobre esto durante la presentación. Y el otro, la otra vía es centrarnos en la acción climática, mirando qué es lo que está sucediendo en los procesos climáticos clave. El agua no se menciona en el Acuerdo de París, pero ha estado cada vez más presente en las discusiones del clima. Y esto es una oportunidad que tenemos todos para promover, para discutir y para defender cuánto sea importante el agua para la adaptación, la mitigación y la transición. Este ha sido un pequeño paso con los detalles de cómo el agua ha ido subiendo cada vez su lugar en la conferencia de las partes, la COP, mirando cómo implementar las decisiones que se toman en las convenciones de cambio climático. Y alrededor de eso tenemos iniciativas claves como el desafío del agua fresca y la resiliencia para los sistemas de alimentos y agua. Realmente nuestro momento clave fue el año pasado en la COP29 en Bakú, cuando en Azerbaiyán se lanzó la primera declaración de COP para el agua y la acción climática. Y después de eso hay un reconocimiento de que tenemos que tratar el agua en los niveles más altos en las discusiones climáticas. Y va a haber una plataforma COP a COP, un espacio de diálogo, para poder tratar el agua en todas sus formas. Y esto es algo que estamos construyendo para la COP30. La COP30 va a estar, en Brasil va a estar tomando esto en la conversación y también vamos a poder seguir involucrados y el agua a veces puede ser algo politizado. Será sensible ver cómo tratar el agua en estas conversaciones multilaterales. Lo que sí ha estado sucediendo para nosotros es que finalmente tenemos agua en estas negociaciones. Los países se están involucrando y tienen rendición de cuenta en el objetivo global y la adaptación. Ahora tenemos objetivos para el agua, lo que nos permite tener un acuerdo que nos muestra realmente cómo el agua apoya a cuáles son los objetivos que están fijados en el Acuerdo de París. Entonces, finalmente tenemos un espacio en el que podemos discutir y negociar. Y ahora estamos muy emocionados de ver que la presidencia de la COP30 con la Secretaría están intentando crear una acción climática que será su legado para poder poner el foco en la implementación y como colectividad queremos asegurarnos de que se trate de manera adecuada en ese espacio. Y cuando digo nosotros queremos asegurarnos es la comunidad del agua que se une, que colabora, que envía mensajes fuertes, que trabaja como colaboración bajo el pabellón del agua para el clima, Water for Climate, y la agenda que es importante que estén todos involucrados en esta discusión. El Water for Climate, este pabellón, quiere unir la voz colectiva apoyado por los Países Bajos, Alemania, Tayikistán, Senegal y otros países clave para hacer que se pueda escuchar la voz con ONGs, el sector privado y en agencias privadas. Lo importante es que estén todas las partes interesadas juntas para poder involucrarse también en los diferentes procesos, porque el proceso climático es largo, complejo, requiere muchos pasos. Entonces tenemos que trabajar como colectividad para poder llevar el agua hacia adelante e implementar los acuerdos anteriores. Comparto también algunas áreas y espacios que hemos hecho en la COP29. Hemos podido
hacer una gran participación en línea, pero también en persona. Teníamos las sesiones en streaming, muchas sesiones han sido organizadas en el Water for Climate, nuestro pabellón. Y lo va que ser importante es conectar el agua con los otros sectores, con las otras áreas. Muchas veces hablamos del water box. Es importante hablar no solo los que están dentro a esta caja del agua, sino también quienes están fuera y poder hacer así que todos puedan hablar sobre esto. Tenemos también enviados para seguir las negociaciones oficiales y las informaciones diarias de lo que sucede en COP. Así que si alguna vez quieren involucrarse y saber desde la perspectiva del agua cómo están yendo las discusiones para el Water for Climate, pueden sumarse, por supuesto. Y temas principales de conectar el agua con el clima, involucrarse con las comunidades, mostrar información, sociedades, partnerships y las negociaciones, además de políticas que puedan generar influencia. Por supuesto, esto no se puede hacer sin la involucración y el trabajo colectivo. Nos encantaría que se unieran a destacar el agua y acelerar el impacto que puede tener. Y esto se puede hacer de muchos modos. Si quieren unirse y participar, pueden hacerlo como miembros del pabellón, Water for Climate, Agua para el Clima. También pueden ponerse en contacto para ser uno de nuestros enviados. Pueden sumarse a sesiones de formación para la COP30. Vamos a dividir con Water for Climate en el hashtag nos pueden seguir y vamos a tener también una presentación de dónde estamos en los procesos globales porque va a estar sucediendo mucho durante el verano y voy a estar muy feliz de darles la bienvenida en persona y en línea para que podamos ver todos estos procesos globales. Gracias. Muchísimas gracias Maggie por esta fantástica visión general de todos estos diferentes procesos, de dónde está el agua globalmente, realmente muy emocionante y también quizás un poco preocupante cuando hablamos del agua, pero a veces es un poco, como que queda un poco ignorada de las conversaciones climáticas. Bueno, vamos a dejar un espacio para las preguntas más tarde. Primero vamos a escuchar a José y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, tanto con Maggie como con José. Pero antes de hacer eso, les pedimos por favor que ya pueden ir mandándonos las preguntas en el chat y vamos a hacer un seguimiento luego tras la presentación. Pero antes de hacer eso, tengo yo una encuesta para ustedes si es que logro encontrarla. Desde la perspectiva que tienen ustedes como periodistas o comunicadores, ¿qué piensan sobre los procesos internacionales? ¿Han estado involucrados en estos procesos internacionales? Entonces van a ver una encuesta que va a aparecer en sus pantallas si quieren responder y les doy unos segundos. Entonces, las preguntas es, ¿qué tan fácil es para ustedes involucrarse en la COP o en la Conferencia del Agua de la ONU? ¿Y cuáles son los desafíos que encuentran al ver estos temas? Y también desde su perspectiva de comunicadores o periodistas, ¿qué necesitarían para involucrarse en esos procesos? Y les pido que piensen también en esas preguntas porque es algo que vamos a discutir en las sesiones luego cuando dividamos el grupo. Entonces les voy a dar unos momentos para que reflexionen en esto. Maggie, en el chat entonces hay una pregunta en el canal de WhatsApp. Son los enlaces que podremos ver
Compartiremos las respuestas por correo electrónico. Puedes escribirlo en el chat, Maggie. Sí, está en el chat. Asimismo, están solicitando el sitio web. También, muchas gracias por su interés. Me da mucho gusto unirme ahora. Creo que daremos por cerrado el sondeo. $30 segundos más. No se preocupen. Tendrán tiempo para contestar después. Y podrán hablar con los otros. Entonces, ¿ven ustedes los resultados? Físicamente, las personas sienten que no es demasiado difícil ni fácil participar en estos procesos globales, pero no es relativamente sencillo el poder participar. Y cuando ven ustedes los motivos tras esto, es una falta de acceso a la información y asimismo y una falta de conocimientos científicos a nivel personal. Por ende, es positivo verlo porque de esto se trata esta sesión, cuáles son las comunicaciones, el crear, digamos, el evitar los vacíos al respecto de esta falta de información. No sé si tengamos tiempo para que una o dos personas compartan sus experiencias sobre el cómo participar más en estos procesos. ¿Alguien desea alzar la mano? ¿Desea participar? Sé que es un poquito intimidante el apuntarles, pero ¿hay algún voluntario que desea compartir su experiencia como comunicador o como periodista en cuanto a estos procesos? O también pueden compartir lo que piensan en el chat. Hola, voy a encender mi cámara. ¿Me pueden ver? Sí, rápidamente. Soy del programa de Tanzania. ¿Cuáles son los desafíos a los cuales me enfrento? Básicamente es la de no ser una experta. Eso es lo primordial. Hay oportunidades, pero para mí no fue difícil tener acceso a estas oportunidades en cuanto a los grupos existentes sobre el agua en mi país, pero después, por lo general, son de un alto nivel. Tenía yo que tener una maestría y obviamente tener conocimientos en relación con los programas hídricos. Y en ciertos momentos, si uno desea presentar, digamos, un documento y de países en vías de desarrollo, uno necesita tener algún tipo de afiliación con las partes involucradas y eso sería lo posible. Sobre los temas que solicitan son demasiado específicos. Por ende, honestamente, de manera activa no he tratado de participar, porque asimismo, a nivel financiero, no tiene sentido. Claro, hay becas que cubren hasta un cierto punto para nosotros que trabajamos para institutos como la Sociedad para la Cooperación Internacional Alemana, siglas en inglés, pero por lo general no tenemos acceso a estas oportunidades. Proviniendo de países en vías de desarrollo,
es complejo. Podría ser una pasantía o algún tipo de entrenamiento y se requiere un alto nivel de conocimientos. Por ende, estos son los desafíos. Lo que usted dice entonces es difícil tener acceso a esos ámbitos porque no tienen los conocimientos y para obtener estos conocimientos, entonces se requiere tiempo, se requiere apoyo financiero, capacitación. ¿Es esto lo correcto, lo que dijo? Sí, sí, de manera sencilla es correcto. En resumen es eso. Pero para mí, o para nosotros, las personas que trabajamos en el ámbito de la comunicación, según mi experiencia, no somos expertos en el ámbito hídrico y se requeriría más experiencia. Entonces, ¿qué les podría ayudar el cerrar ese vacío? Fue al azar que tuve esta oportunidad de unirme a esta capacitación, es decir, a esta sesión. Y uno, como individuo, tiene que llevar a cabo cursos en línea. Sencillamente también tiene que ver con el interés que se tiene y el involucramiento que se puede tener y tener acceso a este tipo de plataformas. Llegar a saberlo, conectarnos con las personas correctas. Ojalá esta formación le permita al menos dar comienzo con esto. Sabemos que no lo es todo, pero es algo. Muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Y alguien más que alzó la mano? Tenemos tiempo para un comentario adicional, solamente. No sé quién alzó la mano primero. ¿Quién alzó la mano primero? Creo que fue Gabriela la primera. Adelante, Gabriela. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días desde Lima, Perú. Yo soy Gabriela Corimanya, tengo ya más de 20 años trabajando en lo que es el sector agua. En realidad, no es la primera vez que participo en el curso de It's not capacitación the y me first parece time that realmente I fenomenal los am temas. here in Y these water justo lo que courses. comentaban respecto a los And desafíos, ¿no? precisely what you were Acá en mi talking about, the país, en realidad, challenges la parte, in the digamos, de los country, comunicadores, honestly, los comunicadores concerning en realidad a nivel nacional y us, the solamente en Lima, la communicators capital, at a es local un level, reto en not realidad only in the capital city, muy it's a challenge. desafiante, porque a It's a veces en big provincias, e challenge incluso fuera because de Lima, el in tema, the digamos, de provinces outside desarrollar, of the capital obviamente, city, un Lima, audífono, to cierta comunicar, develop no está, journalism and digamos, to alineado a una communicate especialización. is Incluso not aquí también, por aligned with ejemplo, en la something with a capital, ¿no? O sea, digamos, specialization. el tema agua Even no here in es the capital muy city, conocido. this Aún water todavía tenemos theme comunicadores, is periodistas still not que piensan, thought ¿no? Sobre el tema, much. digamos, el There agua, are pero no como valor, journalists, en yes, realidad, of course, de they do think recurso, about como water, but not valor, as obviamente, something de lo que of significa value, as prestar el servicio de resource, what potabilizado it con un means to dispositivo provide móvil, ¿no es the cierto? Y system to además que luego estos distribute cercos water, se unen to have a drinking situaciones en las water. And cuales, as a por matter of ejemplo, aquí fact, en you algunas know, zonas que this no goes son hand tan in hand with diferentes de la certain capital, situations in certain simplemente las personas puedan locations acceder, that por are not ejemplo, a of agua part segura. of the capital Este tema de city. People do cloración, por not ejemplo, have que safe puede ser water. It básica, has to do with no se llega chlorination. a You know, that suministrar can de be, manera, chlorine digamos, can be exhaustiva. something basic. Entonces existe, You por ejemplo, cannot mucho rechazo y ahí present está, creo, this in an justamente assertive el manner. gran There's desafío much desde el lado rejection, and that's the big comunicacional. Hay challenge. It has mucho, to do with obviamente, por comunicar, communication. hay There's mucho, still obviamente, por much to be enseñar, said. pero There is much lamentablemente to a be veces, taught bueno, as yet, but otros temas unfortunately, distraen, you obviamente, know, there are nuestra other atención y no themes vamos that pensando en lo que distract finalmente la everybody's attention, población and we do necesita, not ¿no? Yo, think desde mi on what perspectiva, our trabajo hace ya population más de 20 needs. años en SUNAS, que es You un know, I've regulador been de las working for empresas de over agua, y 20 considero que en years. realidad I've las been personas working todavía on what we call necesitan tener water mucha roundtables, información. and Desde el lado, we believe obviamente, de that la people need more capacitación, information. And tenemos, of course, obviamente, the que hacerlo. communication Sin is embargo, hay crucial. una We have to brecha en do so. realidad We have to todavía talk about this, distante but there's a que big esperemos, obviamente, que gap, esfuerzos como los que a finalmente broad ofrecen en esta gap. And plataforma hopefully, you puedan know, justamente courses like llegar a esa yours parte de valoración, will ¿no? be Entonces, able pues to Muchas todavía reach tenemos gracias, and make mucha people brecha y understand. yo There's still much este, to me be done, gustaría and ver. that's the big challenge that we're facing here in our country. Haremos networking, podremos estar en contacto. Esto es algo que podremos hacer posteriormente.
después. Lo haremos después de la siguiente presentación. Fue sumamente escuchar a Gabriela y escuchar su experiencia sobre el problema, que no solamente proviene de nosotros como periodistas, como comunicadores, pero con los demás también. ¿Cómo podemos crear el interés en sus propias vidas? ¿Cómo podemos hacer que el agua sea un tema contundente entre todos? Entonces, ojalá esta formación le llegue correctamente a las personas. Por falta de tiempo, bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias por hablarnos de su experiencia. Ahora voy a presentar a José Pablo Murillo a la pantalla, que nos dará su presentación. Y si tienen preguntas, adelante, tecléenlas en el chat y después haremos preguntas y las leeremos. Muchas gracias a todos. Adelante, José Pablo. Muchas gracias, Cecil. Me da muchísimo gusto el poder contribuir el día de hoy a esta introducción, a este programa de comunicación hídrica, con esta breve presentación, dándoles algunas visiones en cuanto al 2025. Si hablo demasiado rápido, díganmelo, para poder ayudarle a nuestros intérpretes. Gracias a todos los participantes por unirse de todas partes del mundo. Esto es de gran emoción. Comencemos desde lo básico. Si no conocen qué es el agua, la Semana del Agua tiene que ver con temas hídricos desde 1991. Es un evento no lucrativo, es un momento muy importante para las acciones colectivas, conversaciones urgentes a nivel transfronterizo. Por ende, tenemos una mezcla de participantes con distintos antecedentes de todas las esquinas del mundo. Verán ustedes aquí estadísticas del 2024 en esta diapositiva. Es una representación de muchísimos distintos países y territorios, y estamos hablando de este número de participantes. En el 2025 tenemos llevaremos a cabo 200 sesiones en línea, talk shows y talleres. Estas sesiones abordan toda una serie de temas distintos y voy a compartir algunas visiones sobre qué esperar para el 2025. Pero aparte de estas sesiones, también tendremos la ceremonia de apertura y cierre y paneles de alto nivel. Estamos hablando de temas con expertos mundiales que abordarán temas directamente sobre este asunto, y también los seminarios, que son la parte central de la Semana del Agua, y voy a compartir con ustedes un poco más en breve. También tenemos el Water and Business Program, el programa de negocios en el agua, que tiene que ver con la sostenibilidad y la oportunidad. Y aparte de todo esto, llevaremos a cabo o veremos exposiciones, eventos laterales y otras series de actividades. Verán ustedes el programa total o completo de la Semana del Agua en junio, en 2 días. Por ende, regresemos al tema de la semana hídrica. Estamos hablando de la acción climática para el agua, entonces estas acciones son urgentes. Todo esto se reconoce más y más por los científicos y los tomadores de decisiones y los practicantes, que obviamente el agua mitiga los gases de efecto invernadero y permite la resiliencia. ¿Por qué? Porque el agua no solamente es el hecho de que impacta a la sociedad humana, porque tiene que ver con eventos extremos que pueden y cambio en cuanto a los patrones de viento, pero asimismo es un contribuyente para, obviamente, detener las emisiones de gases de efecto invernadero y cuestiones de carbono. Por lo tanto, los profesionales hídricos tienen un papel contundente en este esfuerzo global, porque la gestión del agua es una herramienta para que los legisladores cumplan con sus objetivos. El agua fresca o potable es importante para las funciones, el secuestro del carbono y estabilizar el medio ambiente, pero el agua potable no puede resolver todos los programas de la degradación, pero la seguridad hídrica y mantener un ambiente que retenga el agua y facilite los procesos naturales como los servicios ecosistémicos son factores contundentes. Las deliberaciones anteriores se han enfocado más en la adaptación. Esta Semana del Agua es una oportunidad particular para hablar aún más para la poder
entender todo mejor. Este año las sesiones abordarán toda una serie de argumentos relacionados directamente en cuanto a la acción climática del agua. Y aquí sencillamente les voy a dar contexto. El tema de la Semana del Agua es encontrar o hablar con el Comité del Programa Científico, por sus siglas en inglés SPC. Y aquí verán ustedes que el evento se llevó a cabo en Estocolmo y nos da las bases para la semana hídrica. Está compuesta entre 16 y 18 expertos que provienen de todo el mundo en distintos ámbitos, que representan a los distintos participantes ONG, sectores público-privados, instituciones financieras, academia, investigación y otros ámbitos. La SPC, el presidente es John Lane, que es un experto líder en temas hídricos. Y también todos los años, aproximadamente 8 jóvenes profesionales por debajo de 35 años del año se escogen para participar en el SPC. Y por supuesto, la SPC organiza una serie de hídrica todos los años. Abordemos ahora los seminarios y como dije anteriormente, ellos forman la parte central de la Semana del Agua y todos los años y la SIWI, que es el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, y compuestos por 3 sesiones, estamos hablando de sesiones en línea y en personas, y asimismo en persona, que por lo general es un taller formativo para incrementar la participación de las personas. Los seminarios para el 2025 son 7 y aquí voy un poco más a fondo cada uno de estos seminarios. Sencillamente se los presentaré, pero pueden encontrar más información sobre estos seminarios en la plataforma digital en cuanto se lance el programa el 5 de junio. Primero, el agua para los alimentos, gestionando la adaptación climática y la mitigación. Obviamente se generan muchas emisiones de gases invernadero, obviamente muchos son afectados por el cambio climático. Por lo tanto, este seminario va a explorar cómo las políticas, acciones simultáneamente pueden apoyar la mitigación y la adaptación en la agricultura, como también proteger la seguridad hídrica en distintos o a distintos niveles. El siguiente seminario son los impactos climáticos y su mitigación, es la resiliencia ecosistémica y todos sabemos que los ecosistemas son cruciales para las acciones climáticas. Los ecosistemas, los pantanales secuestran carbonio y incrementan la resiliencia. No obstante, asimismo son vulnerables al cambio climático y a la intervención humana. Por ende, este seminario buscará soluciones que incrementarán la resiliencia de los ecosistemas y asimismo promover la mitigación de las emisiones. Y después tenemos el seminario sobre los impactos climáticos y su mitigación a través de los sistemas de saneación. Y obviamente se requiere mucho metano y obviamente contribuye al calentamiento global. Y estos sistemas son vulnerables a los impactos climáticos. En este seminario van a mejorar los sistemas de saneamiento para reducir, recapturar y reutilizar las emisiones e incrementar la resiliencia y por supuesto puede ser una inversión atractiva. El siguiente seminario es el papel del agua, es decir, descarbonización de los sistemas de la energía global. Todos son interdependientes y aquí vamos a fortalecer debido a la urbanización creciente y aquí hablaremos sobre las transiciones energéticas que distribuyen los costos y los beneficios de las acciones climáticas de manera justa. El siguiente seminario, acciones hídricas para la resiliencia climática y la salud, porque afecta la salud humana a través de eventos extremos, salud mental, acceso a alimentos y agua. Y este seminario explorará cómo las acciones relacionadas con el agua pueden proteger la salud humana y llevar a cabo estas acciones climáticas. Y por último, no, más bien penúltimo, tenemos acciones climáticas en cuanto a las estrategias hídricas y las fronteras planetarias. Y aquí hablaremos sobre las fronteras que están vinculadas con las acciones hídricas que tienen que ver con cambio climático, la utilización del agua potable, la integridad, la diversificación y, por supuesto, el lanzar distintos químicos que pueden llevar a cabo la transformación para poder responder a cambio climático en cuanto a las fronteras
planetarias. Y por último, pero no menos importante, son los resultados, su rastreo más bien, de las conferencias climáticas y del agua a nivel internacional. Y va a ser fantástico antes de la introducción de estos procesos globales. Como saben ustedes, estos procesos están dedicados al cambio climático y a temas hídricos a través de estos eventos. Y obviamente los participantes pueden, obviamente, crear acciones y a través de estos seminarios podemos llevar a cabo un seguimiento y cómo la predecibilidad puede mejorar los resultados y los impactos de estas conferencias. Ahora pasemos a las tendencias del 2025. Esto nos conlleva a las sesiones fuera de estos seminarios. Y aquí en esta lámina pueden ver un gráfico sobre los porcentajes según las distintas categorías. Y les voy a dar el contexto. Cuando se organiza una sesión, presentan la propuesta para ser tomada en cuenta para la Semana del Agua. Necesitan escoger una categoría con el enfoque principal de la sesión. El equipo revisa la propuesta y si es aceptada, podemos sugerir cambiar las categorías de ser necesario, porque a lo mejor tiene que ver con otros temas. Entonces, en el 2025, las categorías principales, las 5, las verán ustedes, son ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, saneamiento, agua e higiene, WASH por sus siglas en inglés, financiamiento, el liderazgo, negocios y el trabajo de políticas. Aunque los ecosistemas, por cierto, concentren muchas sesiones, ustedes verán ustedes que no obstante se abordan distintas categorías y asimismo es importante pensar que algunas de estas categorías tienen un traslape en algún momento y algunas sesiones probablemente serán desafiantes para escoger su categoría porque a lo mejor tienen que ver con un tema. Entonces hay distintas maneras de obviamente cortar el pastel, pero utilizamos esto como una manera útil para poder ver los temas principales dentro de la Semana del Agua. En cuanto a los ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, como ya dije, esta es una categoría, el agua y los ecosistemas están vinculados y hay un reconocimiento del papel que tienen en la mitigación y en la adaptación. Algunos de los temas que se abordarán incluyen el incorporar soluciones con base en la naturaleza, en la gestión de desastres, obviamente, lecciones aprendidas en el Pacífico en cuanto a los manglares, las tendencias globales, invertir en la naturaleza, el papel de los cuerpos de agua en las zonas rurales y, por supuesto, toda la gestión puede contribuir a las acciones climáticas. En cuanto al WASH, que es la higiene, saneamiento y agua, tradicionalmente ha sido uno de los enfoques en las comunidades hídricas y todavía es de gran relevancia en cuanto a las acciones climáticas. Esta sesión abordará cómo WASH puede ser más resiliencia ante cambio climático y puede contribuir tanto a la mitigación climática y a la adaptación, en especial respondiendo a eventos extremos de la naturaleza o del clima. En cuanto a los recursos financieros, es crucial para poder avanzar en las acciones climáticas y las sesiones en esta categoría abordarán temas como incluyendo la gobernanza hídrica, en las finanzas climáticas, lecciones aprendidas utilizando los resultados de financiamiento para los servicios WASH, incentivar las inversiones para incrementar la resiliencia en países de bajos ingresos o de baja renta, y mecanismos financieros para mejorar la seguridad hídrica en Latinoamérica y el Caribe. Después tenemos sesiones en la categoría de negocios y de liderazgo. Veremos cómo el sector privado puede involucrarse en la gestión del agua a través de distintos modelos, como por ejemplo el almacenamiento privado, asociaciones públicas y privadas, y asimismo hablarán de lecciones aprendidas de las distintas regiones y sectores, como por ejemplo alimentación y otros. Y por último, la gobernanza del agua y las políticas, por supuesto, son sumamente importantes. Distintas sesiones como el agua y el clima pueden ser integrados en distintas políticas para que éstas sean traducidas en acciones. Y después deseo compartir con ustedes aquí las vías hacia el 2025. Enviamos las categorías en la Semana del Agua y aquí tendremos estas, digamos, sesiones muy específicas sobre temas en las cuales veremos que trabajan en distintas categorías. Por lo tanto, estas vías son los indígenas, Asia, Latinoamérica y el Caribe, y en la hoja de ruta de los jóvenes
curada por SIWI, que repito, es el Instituto Hídrico de Estocolmo. Estamos hablando de los distintos foros en Asia y conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Deseo cerrar solicitándoles que por favor participen en la Semana del Agua 2025. Los boletos están disponibles hasta mañana, el 4 de junio, pero la participación es gratuita en línea. El programa alimentario se lanzará el 5 de junio. Revisen nuestro sitio web y suscríbanse a nuestra carta de información. Así que muchas gracias por su atención y Cecil nuevamente tiene la palabra. Muchas gracias, José, y gracias por darnos este panorama de lo que ocurre en la semana hídrica. Vi muchas conversaciones en el chat ahora que estábamos escuchándole y, y mucho interés en estos temas. Entonces creo que ahora les damos a ustedes la palabra para preguntas. Si alguien desea tomar o hacer una pregunta dirigida a Maggie o a José, adelante, es el momento. Adelante, Boliweki. Sí, Boliweki. Adelante. Muchísimas gracias, Maggie. Y gracias, José. Gracias por la presentación. Sumamente valiosas. Y estos esfuerzos de integrar el agua y el cambio climático, es decir, todos estos esfuerzos y deliberaciones, creo yo que son de suma importancia. Yo me preguntaba algo sobre el papel del saneamiento en cuanto a la mitigación de cambio climático, los esfuerzos que se han llevado a cabo y las deliberaciones que también se han llevado a cabo. ¿Qué piensan al respecto? En especial porque hay que tomar en cuenta otras tendencias que, por ejemplo, están hablando de ciertos mataderos en específico, porque hemos visto que a nivel jurídico, en uno de los 31 estados de Nigeria, 240,000 kilogramos de heces de bovinas se producen todos los días, en realidad sin ningún tipo de método holístico para gestionar las heces. Por ende, estamos hablando de un papel muy importante en cuanto al saneamiento, porque contribuye a los esfuerzos del sector del cambio climático. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo puedo contestar primeramente y si José desea tomar la palabra después, adelante. Muchísimas gracias por su pregunta, porque yo puedo abordar con más detalles al respecto fuera de aquí, pero déjenme decirles, ha sido una travesía en las deliberaciones públicas y me pregunto si los participantes expresan su frustración y sus dificultades para hablar del agua en estos procesos climáticos. Y uno de los temas principales, de hecho, las la gente del agua no veía clima como un tema y viceversa. ¿Por qué? Porque todo esto se veía en cuanto a la entrega del agua, servicios de saneamiento, cómo todo esto tiene un impacto en el clima y cómo el agua tiene que ser parte de la deliberación. Es un proceso muy amplio en cuanto al hablar del agua en el ámbito. Pero desde el ángulo de adaptación, obviamente es uno más relevante, pero asimismo hablar de la mitigación. Y esto es algo que hemos estado luchando al respecto. Tenemos un informe de mitigación del agua que SIWI produjo conjuntamente con otras agencias e institutos de investigación. También Naciones Unidas, el agua, tiene un informe para hablar sobre este tema, para llegar a las mitigaciones. Y es paso a pasito, porque no es solamente reducir las emisiones de carbono cuando hablamos de cambio climático, son los cambios sistémicos que necesitamos lograr. En la actualidad, el agua y el saneamiento es parte de las deliberaciones. Hablé de las adaptaciones anteriormente. Tenemos ciertos objetivos que gestionan el suministro del agua, el saneamiento y asimismo el papel que podemos tener en reducir las emisiones de CO2 con base en las soluciones de la naturaleza y revisando todo el ciclo, digamos, y no solamente, digamos, como en un enfoque tipo silo, vemos que las cosas están avanzando, pero sumamente lentamente.
pero creo que tenemos que revisar el todo desde los distintos ángulos, pero escoger el idioma correcto. Y esto es interesante, y creo que esto se hablará en las siguientes sesiones. ¿Cómo nos hablamos con las distintas comunidades y mentalidades? Porque cuando entramos y decimos, el agua es importante, no, es una cuestión humanitaria, porque estamos hablando de agua potable y tenemos que hablar de las soluciones y de mitigación y después está el interés y obviamente la conversación empieza y podemos seguir adelante con los datos, conocimientos y soluciones posteriormente. Entonces es algo que sigue. Yo creo que el caso del agua y la mitigación todavía no está a un alto nivel. Tenemos datos en cuanto a servicios hídricos que en un porcentaje de emisiones debido a fugas y energía, pero en realidad podemos presentar un caso contundente con números y con datos, ojalá y con factores económicos también, para poder explorar esto en otros ámbitos cuando hablamos de saneamiento y de gestión. Por lo tanto, nos daría gusto cuando, si tienen ustedes información, documentación, compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta pregunta, porque vemos cómo todos estos temas están interconectados. ¿Cómo te fue? ¿Ya se fue el Santín? Se conecta con muchos temas más. Había una pregunta que estaba unida un poco con esto. Maggie, mencionabas que el agua ha sido algo un poco dejado de lado en el desarrollo global. ¿Es porque está gestionado en silos o es por falta de inversiones? Pero, ¿qué podríamos hacer al respecto, si esto tiene sentido? Bueno, creo que como sabemos, el agua no tiene forma, color, sabor y no lo pensamos hasta que no haya una crisis. Pensamos en la cantidad de agua y no vamos a tener acceso al agua de calidad y la cantidad también para todo lo que necesitamos, porque la área está siendo disrumpida. Entonces el agua está siendo elevada, está un poquito más lo que se está siendo expresado por los periodistas, pero todavía no vemos que entrar en el agua para todos nuestros sectores sea el modo de asegurar la sostenibilidad y de tener un planeta saludable. Entonces, cuando digo que son los más dejados de lado, realmente no hablamos mucho sobre el consumo exagerado. Generalmente nunca hablamos de las consecuencias del 70% de la agricultura. Entonces hablamos de los ecosistemas, de los recursos hídricos y el ciclo del agua completo, porque no hemos tenido la agencia de la ONU de defensa del agua que sean quienes rinden las cuentas sobre lo que se está haciendo o no en el espacio hídrico. Entonces, como hemos visto en la presentación, el agua necesita promoverse a sí misma. Lo que sería fantástico sería que todas las conferencias principales que tratan de energía, de alimentos, hablamos sobre qué es lo que sucede si no gestionamos bien el recurso hídrico y cuáles son las compensaciones. Por esto, crear espacios para el diálogo, para la cooperación, para la comprensión. Así vamos a poder gestionar los cambios en la disponibilidad de agua, calidad y cantidad que necesitamos para, bueno, todo depende del agua. No quiero decir que el agua sea vida, sino que todo en la vida depende del agua y no podemos progresar mientras que lo hacemos. Estamos llegando a un punto crítico. Los océanos están muriendo por todo lo que viene de desgaste, de desechos de la tierra. ¿Y qué hacemos con los contaminantes? No sabemos. Si tuviésemos suficiente agua de calidad en los próximos 20, 30 años, sería una situación dramática. Entonces vemos este recurso que la madre naturaleza nos da y no tenemos que verlo como algo que podemos hacer lo que queramos, sino como algo fundamental.
para que siga existiendo nuestro planeta. Y no hemos hablado todavía de paz, seguridad, de migración. Es un impacto enorme a todos los niveles. Entonces, para evitar la crisis hídrica, el agua tiene que llegarnos elevada no solo sola, sino a todas las demás discusiones, para que podamos pensar en la Comisión Global Económica, para que puedan ver que el agua es realmente el bien que hace, que podamos seguir en el equilibrio ambiental de nuestro planeta. Gracias, Maggie. Creo que Mohamed también tiene una pregunta. Tengo una pregunta que tiene que ver con los datos del Banco Mundial y los datos de la Asociación Internacional del Agua. El 30% del agua viene tratada antes de llegar al usuario final. Entonces, en la Semana Mundial del Agua, cuando el agua viene tratada antes de llegar al usuario final, ¿cuántos temas técnicos o ilegales suceden? Perdón, ha sido muy difícil comprender porque el sonido no es claro. Si puede resumir como en una frase. El Banco Mundial dice que 346 millones de agua, de cúbicos de agua se pierden cada día, o sea, el agua que viene tratada en el mundo. Esto forma parte de la agenda para la Semana Mundial del Agua, donde podemos utilizar la tecnología para poder mitigar estas pérdidas de agua. La pregunta tiene que ver con cómo las últimas tecnologías se tratan en la Semana Mundial del Agua. Sí, que tiene que ver también con los gases de efecto invernadero, porque utilizamos mucha electricidad para bombear el agua y para tratarla. Entonces hay un 30% del agua que ya se pierde antes de llegar al usuario. José, ¿esto es algo que podamos responder? Sí, puedo compartir detalles específicos sobre las sesiones. Como decía, tenemos unas 200 sesiones, no las conozco todas de memoria, por supuesto. Es difícil incluso leer todas las propuestas que han sido enviadas. Pero recuerdo que había varias sesiones sobre la tecnología, la innovación, incluso la inteligencia artificial y cómo se pueden incorporar para mejorar la gestión del agua. Entonces creo que hay algo que vamos a ver por ahí también. Y como seguimiento, ¿has visto una tendencia en los años? No sé si has estado involucrado tanto tiempo, pero sería algo como un tema muy importante sobre cómo la tecnología, las nuevas tecnologías pueden tratar este tema. Y quizás el otro lado de la moneda también sea cómo las nuevas tecnologías o si generan nuevos problemas o quizás nos abren a soluciones. No sé si se entiende, es algo que también trataremos durante la Semana Mundial del Agua. Sí, por supuesto, esto formará parte de las discusiones. Todas estas nuevas tecnologías son herramientas para mejorar la gestión del agua, el saneamiento, la higiene y también la discusión de cómo incorporarlo en la gestión hídrica, gobernanza hídrica y también su accesibilidad a países de medianos y bajos ingresos. ¿Y cuáles pueden ser los impactos negativos potenciales de esto? ¿Y cómo se pueden tratar o resolver estos en las nuevas tecnologías que no tienen estos impactos negativos o para que puedan ser implementados en un modo más ecuo? Es algo que ha estado en la discusión, que es evitar la mala adaptación. Entonces, si podemos dar agua potable a una población, pero a la vez les quitamos recursos,
Esto puede afectar, por ejemplo, los manglares en las costas o no protegemos así a las costas y a las comunidades en las costas contra tormentas y estas cosas. Entonces, hay un equilibrio que se tiene que hacer. Gracias, José. ¿Hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Quería añadir a lo que decía Mohamed, que introducía la inteligencia artificial. Este es un ejemplo de cómo hablamos de co-beneficios y compromisos. La inteligencia artificial nos puede ayudar para buscar pérdidas, mejorar la eficacia del servicio hídrico. Y hay que mantener estos centros de datos. Algunos de estos están en áreas de sequías también o en áreas desiertas. Entonces el equilibrio nuevamente es un diálogo. ¿Cómo hacemos para satisfacer las necesidades que tenemos sin generar más problemas? Y esto, por supuesto, no tiene que tratarse en silos, sino mirando el sistema que existe actualmente para poder crear situaciones mejores. No sé si está bien dicho. Sí, perfecto. Sí, sí, muy buena adición, Maggie. Y hay una pregunta que nos ha llegado que dice, ha hablado un poquito de esto, ¿no? Pero hay algo que tenga que ver con los ODS y cómo ven las contribuciones que están siendo revisadas este año. ¿Hay algún análisis sobre cómo estos han evolucionado en el tiempo o qué impacto tiene este en las conversaciones del agua? Los gráficos que mostré son de abril 2025, cuando la Convención del Agua publicó estos NDCs y el NAPS. Estas son las intenciones, no es que va a suceder luego con la implementación. Hay que tener cuidado ahí. Ha habido un aumento en cómo se está tratando el agua en estas contribuciones determinadas nacionalmente, NDCs. Y como indicaba, no es necesariamente tratado en otros temas que dependen del agua. Entonces, no vemos una indicación cuando tiene que ver con la gestión hídrica y la sección de alimentaria o energía. Por ejemplo, las energías renovables dependen del agua. Entonces, hay un ligero aumento en los planes de adaptación, sin dudas. Tienen un foco más grande en el agua, pero estamos muy lejos del reconocimiento que necesita por sí misma, pero también como elemento necesario para todos los demás elementos que puedan llegar así a lograr sus objetivos de desarrollo sostenible en estas acciones climáticas. Y como mencionaba, también ahí es donde vemos la brecha en las conversaciones globales, los procesos globales, la transmisión del hablar del agua a inversiones que tengan prioridad a nivel nacional, a sectores intergubernamentales que trabajen juntos y planifiquen juntos. Esto es algo que no está sucediendo al nivel o a la velocidad que necesitamos. Gracias, Maggie. Tomo una última pregunta de Sue. Después de eso vamos a tener tiempo para hablar un poquito más en las sesiones separadas, en las breakout rooms, donde vamos a compartir las experticias. Y hemos visto muchos comentarios y preguntas en el chat. Y quiero asegurarme de poder tomar esto y al final vamos a mandarlas a José para poder responderlo por escrito, junto con las grabaciones y los demás recursos. Pero Sue, si quieres hacer tu pregunta, es un poquito diferente, porque yo vengo de un país occidental, por así decirlo, avanzado, el Reino Unido, pero hace 50, 60 años atrás, nuestra agua fue privatizada y tenemos un 8 a 10 empresas privadas que teóricamente es- están guiadas por un regulador y por las agencias ambientales,
Pero en los últimos 14 o 15 años, las ganancias del agua, que eran un cierto porcentaje que se tenía que pagar para la mitigación contigua y en particular para el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras, no se ha realizado. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que cada uno de nuestros ríos ahora están contaminados por aguas residuales que no vienen separados en los vertideros. Entonces, como comunicadora, primero, ¿cómo se hace para tratar esto? Esta difamación en la prensa, porque por supuesto nadie quiere esto en los ríos en el Reino Unido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para educar al público que está simplemente acostumbrado a tener en la agua que simplemente abren el caño y sale de ahí, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo hacemos que el público confíe no solo las propuestas del gobierno, una que acaba de salir esta mañana sugiriendo que haya una regulación menor, pero sí más sensata y hacer que la gente pueda comprender qué significa esto y continuar con estas empresas privadas, porque la nacionalización pondría en bancarrota el país. Entonces, como educadora, no tendría, como, perdón, comunicadora, no sabría por dónde comenzar. Veo esto más bien como un comentario que tiene que ver con la educación. Y hubo otro comentario en el chat sobre cómo en la escuela tendrían que educar al respecto desde tempranas edades, es decir, el tema del agua, como decía José. Maggie, ¿tienes algo que decirnos? Estoy completamente de acuerdo contigo al respecto. Es una situación muy triste en la cual hemos terminado, en donde este recurso hídrico lo hemos aceptado por antonomasia y no entendemos cuáles son sus necesidades. Y nuevamente tenemos que estar en una situación crítica para entenderlo, pero nuevamente insisto, muy a menudo hablamos del día el día final de la humanidad en Cape Town, porque hay muchísimas ciudades en el Reino Unido que están llegando a ese punto, porque el nivel del agua va a la baja en los ríos. Por lo tanto, son situaciones difíciles, pero no lo arreglamos. Tratamos de encontrar una solución, un par de semanas y después regresamos a la norma, porque en realidad no nos damos cuenta ni entendemos cómo poco sostenible lo que estamos haciendo. Y estamos empezando a ver más información sobre el costo de la falta de acciones que el de llevar a cabo estas acciones. Por ende, ojalá y obtengamos más datos financieros para empezar a cambiar las cosas, pero hasta entonces se requiere más educación, más concientización, más información en las escuelas, en los medios, porque en realidad no hay bloggers, no hay influencers que promueven todos estos temas relativos al agua. En todos los niveles tienen que reconocer qué tan importante es este recurso para todas nuestras necesidades. Muchas gracias, Maggie. Gracias a todos por sus comentarios tan interesantes, sus ideas, las distintas perspectivas, dependiendo de dónde provienen. Han sido deliberaciones sumamente enriquecedoras. Y en el chat también. Los pocos minutos que nos quedan, por favor, les solicito que se dividan en grupos pequeños y les hemos preparado, digamos, estas sesiones para que ustedes se reúnan según su idioma o según el tema y se les colocará en estas salas. Pueden escoger inglés, español o árabe, sencillamente en estas salas separadas y pueden participar, pueden intercambiar sus experiencias, su información de contacto también.
Y en cuanto a las preguntas que se llevarán a cabo en estas salas, podrán ustedes hablar de por qué están aquí, cuál es su interés. Y si no, tengo estas preguntas en el chat. Estoy tratando de poner estas preguntas en el chat. Hay que reflexionar sobre toda esta sesión, lo que hemos dicho, pero como comunicadores, ¿cómo podemos todos interactuar en esos espacios internacionales? ¿Tienen sugerencias de cómo obtener los conocimientos, cómo crear puentes? ¿Qué ha funcionado en sus trabajos anteriormente? Muy bien, entonces el sondeo se acaba, se termina. Si no están en una sala y así lo desean, se pueden quedar aquí porque los intérpretes también se quedarán aquí en la sala principal. Si requieren de algo, por favor regresen a esta sala y veremos cómo ayudarles. Esta es la primera vez que estamos haciendo algo así. Estamos creando estas salas separadas con sus opciones según su idioma, colocando las preguntas en el chat. Listos. Podrán ahora ustedes escoger la sala que prefieran y si no han sido asignados, pero desean estar en una de estas reuniones separadas, podemos eh, mandarlos a una de esas salas. Díganoslo, por favor. Tienen 10 minutos y regresaremos a la sala principal. Veo su pregunta en cuanto al francés, probablemente el año entrante. Sabemos que ha sido solicitado ese idioma por varias personas y tendremos interpretación al francés el año entrante. Muy bien, 60 segundos. Perfecto. Bienvenidos. Todos están regresando lentamente. Espero que tuvieron deliberaciones enriquecedoras, que aprendieron los unos de los otros. Yo sé que tuvimos poco tiempo el día de hoy, pero como he dicho, esta es la primera ocasión que ponemos a prueba estas salas separadas con tantas personas. Gracias por su paciencia al respecto. Como ya estamos por terminar el tiempo, muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo, su interés, su participación. Como he dicho, las grabaciones se compartirán con ustedes en pocos días. Llevaremos a cabo la edición necesaria antes de enviárselos. Si tienen preguntas adicionales, tienen mi correo electrónico. Vamos a compartir sus preguntas con los panelistas y podrán darles respuesta a estas preguntas críticas. Y nos dará mucho interés a ustedes en el taller el jueves con el lenguaje o el idioma en cuanto a la redacción, el idioma correcto. Gracias a todos. El sondeo se llevará a cabo al finalizar esta sesión. Déjenos su retroalimentación para mejorar las sesiones y nos vemos en breve. Gracias a todos y disfruten el resto de su día. Hasta luego.